Universidad Nacional de Verano 2014. All right. La siguiente plática, titulada La memoria y el estrés, estará a cargo de la doctora Gina Lorena Quirarte. La doctora es investigadora titular nivel B en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla, Querétaro. Cuenta con una licenciatura en Psicología por la Universidad de Guadalajara, una maestría en Psicobiología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Ciencias Biomédicas en el área de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y un postdoctorado en el Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria de la Universidad de California en Irvine, en Estados Unidos. Igualmente, la doctora cuenta con más de 50 publicaciones editadas a nivel internacional y ha dirigido múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y pues en esta ocasión nos ha hecho el honor y la distinción de acompañarnos en esta cuarta edición de Avances Recientes en Neurociencias. Le damos la más cordial bienvenida. Aquí, señora. A ver, ¿aquí se escucha bien? ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora Isabel. Es un placer, como siempre, estar aquí en la universidad, especialmente porque yo soy egresada de esta universidad. Yo estudié en aquella entonces Escuela de Psicología en Guadalajara. Y bueno, pues para mí, sí, hace mucho tiempo, escuché por ahí, sí es cierto, hace mucho tiempo. Entonces, pues la verdad es que es un placer estar aquí en la universidad que me formó y de la cual salí para orgullosamente irme a estudiar en la UNAM y después, como ya lo escucharon, fuera del país. Y bueno, desde los inicios de la carrera de psicología yo me dediqué al estudio del aprendizaje y la memoria, que es un tema dedicado a este curso, y a través de los años me fui especializando en cómo se forma la memoria a través de la liberación de hormonas que son muy emotivas, y por eso el título de esta plática es La memoria y el estrés. Y si me pasan la siguiente, pues quiero comenzar con esta cita que es de mi tutor de postdoctorado, que es el doctor James Magoo. Muchas gracias. Sí, así es mucho mejor. A ver si se escucha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, James Magoo en uno de sus libros dice que de nuestras experiencias de cada día, de las observaciones que tenemos de estas experiencias, nuestra conducta está profundamente influenciada por las experiencias, que nosotros aprendemos a hablar, aprendemos a leer, aprendemos a planear, aprendemos a tener esperanza, aprendemos a amar. Nosotros aprendemos también a engañar, a temer y quizás aprendemos también a odiar. Después de todo, no somos otra cosa, sino que nuestras memorias. Entonces, aunque parezca que la memoria no es una función indispensable para vivir como lo es el sistema circulatorio, o sea, el corazón o los pulmones para poder respirar, la memoria es muy importante. Sin ella no podemos vivir, creo yo, y así es como lo expresa James Magoo. La siguiente, por favor. Entonces, la charla de esta plática, la guía de esta charla, será primero abordar un poco datos acerca de la memoria, ya que a través de todo el curso lo van a
lo van a ver y van a ver algunas diapositivas que ya vieron en la plática pasada, en esta, las verán con mayor detalle en las siguientes charlas. Hablaremos de algunos datos sobre el estrés. En la parte medular de la plática hablaremos de un modelo de las estructuras cerebrales y hormonas que participan en la memoria, específicamente de un modelo al que yo me dedico. Después hablaremos sobre el estudio del estriado, que es la estructura cerebral a la que me dedico, y los glucocorticoides y cómo estas hormonas ayudan a que se forme la memoria. Y finalmente llegaremos a unas conclusiones. Entonces, pues, si me pasa la siguiente, la memoria es el almacenamiento de la información. Y esa información se almacena en el cerebro, no hay otro lugar. Inicia, algunos dicen, en el hígado con la liberación de glucosa, porque la glucosa es necesaria para que se pueda guardar la información, y se almacena en el cerebro. Y algunos otros tienen definiciones que son más teóricas y nos hablan de que la memoria es la retención de la experiencia que depende de las representaciones internas a través del tiempo. Es decir, qué representación tenemos nosotros en el cerebro y cómo nos acordamos de alguna situación en particular. Y esa representación puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Primero pensábamos que era de alguna forma y después tal vez de otra, y a eso le han llamado reconsolidación, que es un término nuevo en los que algunos creen y algunos otros no, pero que no es el tema de hoy. Si me pasan la siguiente. Bueno, ¿cómo inicia la memoria? La memoria inicia cuando un sujeto tiene una experiencia, que sería este punto en esta gráfica, y esa información se guarda en el cerebro en un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? Y en ese periodo de tiempo viene un proceso que se llama consolidación, que es una serie de cambios en el cerebro y en el organismo que tienen que ver con liberación de hormonas, liberación de transmisores, y a ese periodo de tiempo se le llama consolidación de la memoria. Esa información, si no se consolida, está en un tiempo corto, guardada en el cerebro, y a eso le llamamos memoria de corto plazo. Cuando esa información es consolidada y queda guardada por más largo tiempo, le llamamos memoria de largo plazo. Y esta memoria se sabe que es menos susceptible de borrarse, es decir, ya queda guardada la información por más tiempo y pasó por el proceso de consolidación, que es un proceso que incluyó todos estos cambios en neuronas, en neurotransmisores y que puede generar cambios anatómicos. Finalmente, cuando el sujeto tiene o memoria de corto plazo o memoria de largo plazo, puede evocar esa información, es decir, puede recordarla. Y así es pues como se forma la memoria. Si me pasas la siguiente, podemos ver que esa memoria, o sea, lo que el organismo genera cuando tiene una experiencia, pues si no se le hace nada, se puede tener una memoria más o menos guardada, como sería aquí representada a esta mitad de la gráfica, o se puede tener una memoria muy pobre y olvidarse, o una memoria muy buena. Esta línea de tiempo de la memoria, pues puede verse modificada a través de tratamientos. Supongamos que aquí está un individuo que tiene cierta memoria, ¿sí? Una memoria más o menos moderada que queda guardada en el cerebro, y esa memoria le damos un tratamiento después de que el organismo, después de que el sujeto tuvo esa experiencia, la aprendió, y si damos un tratamiento después de 1 minuto, 10, 100, esto está en logaritmo, lo que podemos lograr dando un tratamiento es producir amnesia. Pero esa amnesia se produce si el tiempo de aplicación del tratamiento es muy cercano al momento en que el sujeto aprende. Si el tratamiento se da muy lejano al tiempo en el que el sujeto aprende, el tratamiento ya es inocuo, no produce nada. Es decir, al sujeto no se le modifica
la información que tenía. Entonces, en un laboratorio nosotros podemos producir amnesia retrógrada. Y no solo en el laboratorio, en las actividades diarias, nosotros podemos aplicar un tratamiento que no necesariamente es un fármaco, por ejemplo, una interferencia de algún tipo de experiencia que pueda producir esta amnesia. Por otro lado, si le continúas, Chava, por favor, con la presentación, pues podemos hacer lo contrario. Ese tratamiento podemos darlo para que la memoria se facilite y para que la memoria sea mucho más buena, una memoria sea facilitada, mejor dicho. Si la memoria se aprendió con cierta cantidad y nosotros damos un tratamiento inmediatamente después de la experiencia, ese tratamiento ahora no produce amnesia, sino produce, Chava, facilitación retrógrada, que son las líneas que ven. Si le sigues, por favor. Bien. Antes. Facilitación retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento puede mejorar la memoria. Entonces, pues, en conclusión, nosotros podemos tener fármacos o experiencias que provoquen amnesia de otras experiencias o que provoquen una muy buena memoria. Y una búsqueda que ha sido en este campo es el mejorar la memoria, que eso no es tan bueno y si a alguien le interesa podemos platicar después. Es mucho mejor que tengamos buena y mala memoria y que seamos normales, porque habla de una patología. Cuando no se recuerda bien o cuando se recuerda en exceso, ambas son patologías. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿dónde se encuentra la memoria? Fue una de las primeras preguntas que se estuvieron buscando y como ya lo mencionó el doctor Prado, pues se buscó en todo el cerebro, en una neurona, y uno de los investigadores que más buscaron acerca de este tema fue el doctor Carl Lashley, que en 1944 publicó este artículo, en donde lo que él hizo fue lo siguiente. Él entrenó ratas en un laberinto y antes de entrenarlas, les hizo una pequeña incisión en la corteza. Cada una de estas rayitas de esta gráfica representan el corte en el cerebro. Y entonces, cada una de estas rayas son un grupo diferente experimental que él realizó. A ese grupo de ratas les hizo esa lesión en el cerebro y después las entrenó en un laberinto. Y entonces tenía sus grupos experimentales y su grupo control. Y se dio cuenta que cuando hacía esa incisión y las ponía a aprender en la tarea y después les preguntaba, poniéndolas nuevamente en ese laberinto, si recordaban, las ratas recordaban todo. Entonces dijo, caray, entonces no es importante lesionar el cerebro antes de que los animales aprendan. ¿Será entonces importante hacerlo después de que aprenden? Ahora sabemos que ese proceso, como les mencioné, se llama consolidación. Y entonces lo que hizo fue otro experimento con muchísimos grupos. Otra vez, cada rayita representa un grupo diferente en donde se hizo una lesión en la corteza y estas ratas primero aprendieron y después fueron lesionadas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando las probó nuevamente en el laberinto, las ratas recordaban perfectamente. Entonces, en ninguno de los dos casos hubo interferencia sobre la memoria. Y tristemente, en este artículo de 1944, Lashley dice, parece que el aprendizaje es imposible. O sea, dice, ¿dónde se guarda? ¿Dónde se guarda la memoria? Pues lo que le ocurrió a Lashley, ahora sabemos, es que la tarea en la que entrenaba a sus animales no estaba involucrando a la corteza cerebral, sino a áreas subcorticales como el hipocampo. Entonces, si en lugar de haber hecho estas lesiones en la corteza, se hubieran hecho en el hipocampo, hubiera él encontrado esa amnesia que tanto buscaba. Este fue uno de los primeros trabajos por localizar la información. La siguiente. Y bueno, otro de los trabajos que marca la investigación en este campo es el trabajo de Brenda Milner,
que realizó con un neurocirujano, Scoville, y que publicaron en 1957. Algunos de ustedes ya conocerán este trabajo, en donde ellos, Scoville tuvo este paciente que era un niño que a los 7 años, a este niño se le llamó HM, por sus siglas de su nombre, porque así se les tiene que poner a los pacientes, no se les dice su nombre, y HM, que es un caso muy conocido en el campo, a los 7 años se cayó de una bicicleta y después de ese evento tuvo convulsiones. Y estas convulsiones fueron haciéndose cada vez más severas y más frecuentes, hasta que a los 27 años HM no sabía su familia ni él cómo poder controlar estas crisis. Entonces Scoville decidió intervenirlo y le quitó áreas del cerebro en donde estaba el foco epileptógeno. También durante este curso van a ver algo sobre epilepsia y entonces lo referente a eso se lo pueden preguntar a la doctora que está por aquí. Y bueno, al quitar el foco epileptógeno, quitaron parte de la amígdala, parte del hipocampo, una pequeña parte de corteza cerebral, y aquí ustedes pueden ver que la mayor parte de tejido que se quitó fue en el área temporal del cerebro. Y bueno, pues todo muy bien. HM, se le quitaron las convulsiones, las crisis desaparecieron, pero el punto crítico de HM fue que perdió la capacidad de tener nuevas memorias. Es decir, él recordaba todo lo que había vivido antes de la cirugía, pero no después. Si tenía que aprender algo nuevo, no podía aprenderlo. Y después de muchos esfuerzos, Brenda Milner descubrió que haciéndolo repetir tareas, podía aprender, pero 24 horas después, una semana después, no recordaba nada, ¿sí? Y esto era más crítico para memorias declarativas, es decir, para que HM recordara qué pasaba con sus amigos, si se habían casado, si tenían hijos, para saber que había una guerra en tal lugar, pero no para las memorias de tipo de procedimiento, aquellas que son habilidades, es decir, para aprender a cocinar o hacer algo de carpintería. Pero imagínense que él podía cocinar o aprender a cocinar una receta, pero no podía seguir los pasos. Por ejemplo, si fuéramos a hacer arroz a la mexicana, pues podía recordar cómo mover el arroz, etcétera, pero no se acordaba si había puesto el aceite o no, si seguía el ajo o qué seguía, y entonces ese procedimiento no podía guardarlo. Y así duró toda su vida hasta hace algunos años, en donde Henry Mollais murió. Y bueno, esto apareció en el New York Times en diciembre de 2010, creo, cuando falleció. Y su cerebro por ahí lo pueden ver en YouTube, cómo lo están cortando, y esperamos que pronto salga por ahí un artículo de finalmente qué pasó, porque él donó el cerebro para ser estudiado. Entonces, este fue otro de los intentos de explicar qué pasa con la memoria, y este fue pues un caso sin tener ese objetivo, que se descubrió que el hipocampo es una estructura muy importante para el paso de la memoria de corto a largo plazo, es decir, para la consolidación. Si me pasan la siguiente. Pero ¿qué pasa? Pues ya les hablé de algunos tipos de memoria, como la del laberinto de ratas, la de HM, pero ¿qué creen? No todas las memorias son iguales. Por ejemplo, si ustedes quieren recordar el teléfono de mi laboratorio, pues aquí lo ven, y si ahorita le digo por allá a alguien de atrás que cierre los ojos y a ver si lo recuerda. ¿Hay alguien que pueda cerrar los ojos y recordarlo? ¿Sí? ¿Tú? A ver, ¿qué número es? ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Entonces sí lo recuerda a corto plazo, ¿no? Algunos de ustedes recordarán la tabla periódica de los elementos, que la estudiaron en la secundaria, y se acordarán que hay 3 grupos diferentes. Yo no mucho,
Si tengo que buscar alguna sustancia, voy y la veo y la checo allí. Pero entonces no todos recordaremos esos, algunos sí. Algunos recordarán muy bien cuál es su película favorita. Levanten la mano quienes recuerdan eso. O algunos no tienen película favorita, pero se ven muchas manos arriba, ¿no? Algunos recordarán cómo andar en bicicleta. Yo eso no lo recuerdo muy seguido, porque no lo hago muy seguido. Sin embargo, puedo dejar 4 años de andar en bicicleta y volver a andar en bicicleta sin problema. Medio me caigo, pero me levanto y puedo hacerlo de nuevo. Esta es una memoria de otro tipo, ya se los explicarán en las pláticas siguientes. Creo que en la de mañana verán eso con el doctor Morgado y la doctora Martí. Algunos recordarán el olor a tacos, ¿no? Y entonces les gustará venir por acá por los tacos, los que venden en el centro. A nuestros colegas extranjeros, pues tal vez les guste venir por los tacos que hay por acá en México, ¿no? Y esa memoria es de otro tipo, es una memoria de tipo olfativa, gustativa, que está activando sistemas sensoriales. Y la siguiente, algunos recordarán estas trágicas historias como el atentado a las Torres Gemelas y recordarán dónde estaban cuando se enteraron de esa noticia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? ¿Hay quien no? Muy bien, la mayoría, se ven más manos levantadas. Y la siguiente, algunos recordarán el tsunami, que fue también un evento del 2011 muy triste para el mundo. Y estos eventos los podemos recordar porque hay liberación de hormonas. Es cuando se vive, incluso aunque no se esté en la situación, no estuvimos en las Torres Gemelas, o espero nadie estuvo, tampoco en el tsunami, pero podemos recordar eso por las imágenes de la televisión, por los comentarios, por lo que estaba sucediendo en ese momento, y para nosotros fue una experiencia estresante. Entonces, si me pasan la siguiente, pues como vemos, las memorias no son las mismas porque los sistemas de neurotransmisión hormonales y las estructuras que se activan son diferentes. Y ya habían ustedes visto esta diapositiva, pero en español, perdón que la haya traído en inglés, en donde se involucran 2 tipos de memoria, la memoria declarativa y la no declarativa, que es la memoria como de andar en bicicleta, y esta como el recordar mi número telefónico. Y estas memorias dependen de estructuras cerebrales diferentes. Por ejemplo, cabe mencionar que la declarativa depende del hipocampo, ya lo vimos, y la memoria no declarativa de una estructura muy importante que es el estriado, la corteza motora y el cerebelo, que ya lo vieron ustedes en el conejo con el reflejo palpebral, ¿sí? Hace un rato. Y entonces nosotros estamos muy dedicados a estudiar esta estructura. Si me pasas la siguiente. ¿Y por qué esta estructura? Porque fíjense, se había estudiado qué es el estrés y no se había ligado esta estructura. Y ahorita les voy a decir cómo se conectan ambas. Pero vamos con la guía de la charla y pues tenemos que hablar de qué es el estrés. El estrés es un término que lo acuñó Hans Selye, quien descubrió que los estímulos podían provocar esta condición y lo definió como la acción de estímulos nerviosos y emocionales provocados por el ambiente sobre los sistemas nervioso, endocrino, circulatorio y digestivo de un animal, produciendo cambios medibles en los niveles funcionales de estos sistemas. Y esos cambios medibles son cambios que se pueden medir fisiológicamente o que se pueden medir conductualmente. Muchos psicólogos hacen la medición conductual de estas reacciones. La siguiente. Y bueno, hay diversos estresores. Para algunos esto es muy estresante, para otros es muy divertido, ¿no? Para algunos es muy estresante el trabajo académico, para otros nos encanta, ¿no? Para algunos los niños, la casa y todas esas actividades o mezclarlas con el trabajo es muy estresante. Para algunos niños esto es muy estresante, para otros no. El estrés
El estrés es una situación causada por estresores que se conocen, que el individuo conoce. Si son desconocidos, es ansiedad y no estrés. Y estos estresores son diferentes dependiendo de la individualidad del sujeto. Y entonces, si me pasan la siguiente, la pregunta siempre es, ¿el estrés es malo o bueno? Porque en la actualidad decimos, ay, cómo me estreso y eso es terrible y entonces eso es muy malo. Y yo les voy a tratar de dar el panorama de que las dos cosas, que tiene las dos características el estrés, que puede ser malo o puede ser bueno. El estrés es, como decíamos, una reacción fisiológica causada por la percepción de situaciones adversas o amenazadoras. Y se sabe que a lo largo de la evolución de nuestra especie y de muchos otros animales, las reacciones estresantes nos han ayudado a sobrevivir. Es decir, sin estrés no podríamos sobrevivir como especie. Entonces, primer punto, el estrés es bueno, si no, no hay sobrevivencia de la especie. El estrés se percibe y la respuesta es coordinada por el cerebro. Cuando evaluamos cognitivamente una situación determinada, el cerebro interacciona con las diferentes señales que aparecen en nuestro organismo dentro del torrente circulatorio, tales como las hormonas, los nutrientes y las moléculas inflamatorias. Estos tres son los temas de los cuales la investigación sobre la memoria se ha versado últimamente. Así también como la información que procede de nervios periféricos que controlan nuestros órganos vitales y nuestras sensaciones. Las hormonas que circulan por nuestra sangre están directamente reguladas por el cerebro y nos ayudan a superar y a vivir las situaciones de estrés. Entonces, primer punto, parece que es bueno para la evolución, pero también parece ser que es bueno para poder recordar cosas, superar estas situaciones y que el cerebro las almacene. La siguiente. Y entonces, ¿cómo hace eso? Bueno, pues cuando tenemos estrés, hay una activación cerebral, se activa la hipófisis anterior por un lado, se activa la corteza adrenal de las glándulas adrenales que están por arriba de los riñones y hay liberación de cortisol en el caso del humano y en roedores de corticosterona. El sistema nervioso autónomo también se activa la médula adrenal de esas glándulas adrenales y se libera epinefrina o adrenalina y es cuando decimos, ay, traigo mucha adrenalina, no la puedo controlar. Bueno, eso es lo que sucede. Y si me pasas la siguiente, pues el primer estudio que se hizo fue un estudio en ratas en donde el doctor Gold y Van Bursky, colaboradores ambos de Mago y entonces estudiantes de él, decidieron tomar un grupo de ratas, ponerlos a aprender una tarea e inyectarles epinefrina, a ver si la respuesta que habían aprendido, que era muy pequeña, se podía mejorar con la adrenalina. Y entonces lo que sucedió fue lo siguiente, aquel grupo de ratas que aprendieron la tarea, esta es la medición de la tarea, no voy a mencionar cuál por el tiempo, pero entre más grande es la barra, mejor es la memoria. Pues el grupo que se le inyectó salina después de que las ratas aprendieron, aprendió un poquito, pero si se le inyectó 0.01 de adrenalina o llamada también epinefrina, aprendieron igual. Si la dosis se aumentó, recordaron mucho mejor la tarea y así en dosis crecientes, hasta que hubo una dosis que ya no tuvo efectos, al igual que las dosis bajas. Y a este efecto, en las hormonas se le ha llamado un efecto de U invertida, en donde dosis pequeñas no producen nada, dosis moderadas producen facilitación de la memoria y dosis muy altas ya no producen nada. Si esta dosis de facilitación se inyecta, o en el caso de ellos la inyectaron inmediatamente después del entrenamiento, o sea, durante la consolidación, se mejora la memoria, pero si se inyecta tiempos crecientes después, o sea, 30, 120 minutos, los efectos de facilitación ya no se encuentran, como ustedes lo pueden ver en estas barras. Fue la primera investigación en donde se demostró que la adrenalina, o sea, una hormona del estrés,
participa en la formación de la memoria y puede ayudar a mejorar la memoria. Y entonces la siguiente, por favor. Y bueno, de ese y muchísimos otros estudios surgió un modelo que este es un modelo modificado del 2000 por James Mago, en donde se sabe que cuando se tiene una experiencia emotiva, en donde se liberan estas hormonas, que no necesariamente tiene que ser aversiva, yo les mostré casos de emoción aversiva, pero también sucede con la emoción bonita, el primer beso, la boda, que alguien te toque la mano, ¿sí? También se liberan estas hormonas y esa experiencia hace que se liberen la adrenalina en las glándulas adrenales y los glucocorticoides. Estos viajen al torrente sanguíneo, en el caso de los glucocorticoides, lleguen a estructuras cerebrales como la corteza prefrontal, el hipocampo, el núcleo accumbens, y allí favorezcan la formación de la memoria. Y en el caso de la adrenalina, pues se sabe que no cruza la barrera hematoencefálica, pero actúa a través del nervio vago para activar a la amígdala basolateral. Y se sabe por muchos estudios, cada una de estas líneas representa esos estudios, que son cientos, que la amígdala basolateral, el neurotransmisor principal, que es la noradrenalina o norepinefrina, es esencial para que este fenómeno ocurra y se pueda almacenar la información. Y entonces nosotros, interesados en este modelo, pues en un inicio hicimos trabajos relacionados con la amígdala y después nos interesó una estructura que no está marcada aquí, que si me pasan la siguiente, ya les había mencionado, es el estriado. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar si esta estructura tenía receptores a estas hormonas y, si me pasas la siguiente, pues primero vimos cómo estaba la conexión de esta estructura, el estriado es parte de los ganglios basales, en los roedores no está diferenciada y se llama estriado, en los humanos está diferenciada y se le llama núcleo caudado, y a su otra parte diferenciada se le llama putamen, y estas estructuras son parte de los ganglios basales y tienen primordialmente la función del control motor y de la cognición, o sea, de la formación de la memoria. Y del control motor, si ustedes han oído de patologías como el Parkinson, el síndrome de Tourette, la corea del Huntington, pues esta es una de las estructuras que participa en ese tipo de patologías, está conectada a la corteza y a otras estructuras de los ganglios basales como el globo pálido, la sustancia nigra, y tiene sus vías de salida a través del tálamo y a través de dos vías que son la directa y la indirecta. Y si me pasas la siguiente, pues podemos ver que esta estructura, cada uno de estos puntitos representa los receptores a glucocorticoides. Entonces la estructura llenaba el requisito que nosotros buscábamos, que era ver si podía verse activada cuando se liberan los glucocorticoides. Y entonces cuando revisamos la literatura, muy viejita por cierto, vimos que efectivamente ya había estudios que demostraban esto por hibridación in situ, en donde se veía que había una cantidad moderada, no tan grande como la cantidad que hay en la corteza o en otras estructuras como la amígdala, como ya se había demostrado, y entonces nos dimos a la tarea de hacer unos experimentos en esta estructura. Y si me pasan la siguiente, los experimentos que realizamos en mi laboratorio consistían y siguen consistiendo en tomar un grupo de ratas, hacerles una cirugía estereotáxica, en donde se colocan cánulas en el estriado, cánulas en los dos estriados, cánulas bilaterales. Después se les permite que se recuperen de esta cirugía y se manipulan para adaptarse a las condiciones del experimentador, y después se entrenan en una tarea de aprendizaje, que tenemos varias dependiendo de cuál es la pregunta que queramos responder. En este caso es la evitación inhibitoria, que más adelante voy a explicar. Inmediatamente después de que los sujetos aprenden, se les inyecta un fármaco, en este caso inyectamos corticosterona, para hacer la similitud de cuando se libera la hormona por una experiencia emotiva. Después, 24 horas o 48 horas después, medimos la memoria de largo plazo en la misma tarea, y cuando finaliza la prueba, pues
sacrificamos a los animales, obtenemos su cerebro y vemos que aquí en el estriado hayan quedado las cánulas que nosotros colocamos durante la cirugía y finalmente analizamos los datos que obtuvimos durante las tareas. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahí todos los días en Juriquilla de manera muy divertida. Y entonces, la siguiente, por favor. El primer estudio consistió en entrenar a las ratas en levitación inhibitoria y la tarea consiste en lo siguiente. Se coloca una rata en una caja como esta que tiene 2 compartimentos. La rata es colocada en el de seguridad, es un compartimento que está iluminado, tiene unas barras, se cierran las puertas y aquí hay una puerta que separa ambos compartimentos. Después de 10 segundos se abre la puerta y pues ¿qué es lo que la rata hace? Por curiosa se va a explorar para acá, ¿no? Y cuando explora acá se cierra la puerta y a través de este estimulador que ven aquí, la rata sorpresivamente recibe un choque eléctrico en las patas, ¿sí? Que puede ser pequeñito, muy grande, que puede durar mucho o poco, y en nuestro caso es un solo choque que dura 1 segundo y es un choque muy pequeño, por lo cual la rata aprende poquito. Si me pasas la siguiente, y cuando volvemos a colocarla en ese aparato y abrimos la puerta, pues si la rata aprendió, ¿qué pasa? Que no pasa, ¿verdad? Si aprendió. Y si se le olvidó, pues se pasa al compartimento y entonces eso lo graficamos y es lo que ustedes ven aquí, y este fue uno de los primeros trabajos en esta línea publicado en el 2007, en donde las ratas que se les administró salina, pues aprendieron 100 segundos, a los 100 segundos se pasaron. Pero cuando se les administró corticosterona, 5, 10, 20 o más nanogramos, la historia fue diferente. 5 nanogramos no produjo nada, 10 nanogramos inyectados durante la consolidación mejora la memoria, miren qué bien la mejora, 20, 30 también la mejoran y 60 producen amnesia, o sea, mucha corticosterona, mucha activación de estos receptores produce el efecto contrario. Entonces, mucho estrés nos puede hacer que nos olvidemos de la situación, ¿sí? Olvidar entre comillas, porque el olvido ya lo verán seguramente durante el curso, que es lo que es algo diferente de la extinción, y yo sé que eso lo van a ver por allí mañana, entonces quedará un poco más claro. Si me pasan la siguiente, lo que Cris Medina, mi estudiante de doctorado, hizo en ese tiempo también, fue inyectar esta dosis que mejoraba la memoria inmediatamente, 30 o 60 minutos, para nosotros convencernos de que esto era un efecto sobre la consolidación de la memoria. Y efectivamente, la memoria se está formando y parece que es importante hasta los 30 minutos en esta tarea, porque cuando se inyecta esta dosis a los 60 minutos ya no hay efectos. La rata no recuerda mejor la tarea si se inyecta la corticosterona un tiempo después. Entonces, conclusión, el estrés debe ser aplicado inmediatamente después de que aprendemos, no 2 días después, porque entonces ya no hay efectos. Y sabemos que es debido al receptor a glucocorticoides, porque si nosotros inactivamos el receptor antes de inyectar la corticosterona, específicamente el receptor a glucocorticoides, a través de un agonista, los glucocorticoides, que es este que ven aquí, pues no se produce ese efecto de facilitación. Y esto porque la corticosterona o el cortisol que nosotros liberamos no solo activa receptores a glucocorticoides, sino también receptores a mineralocorticoides, eso en estado basal. Y en un estado estresante, glucocorticoides. Si me pasas la siguiente, podemos ver que el siguiente trabajo que decidimos hacer fue ver ahora si en otra tarea diferente esto sucedía. Es decir, si estos efectos de los glucocorticoides en el estriado eran generalizables, si realmente suceden en todos los aprendizajes o no, y entonces decidimos utilizar un laberinto acuático. Si me pasas la siguiente, lo que hicimos fue entrenar a las ratas en una tarea de plataforma oculta. El laberinto tiene una plataforma que el animal no ve
y sabe dónde está esa plataforma porque hay claves externas. Entonces se coloca al animal en uno de los puntos de salida, se deja que nade libremente hasta que topa con la plataforma y va aprendiendo en dónde está la plataforma, y ahí se puede salvar de este evento estresante que es el agua. Vale la pena decir que a las ratas no hay que enseñarlas a que naden, ellas solas saben nadar muy bien, de crawl sincronizado sin problemas, es una conducta innata. Una vez que llegan a la plataforma se les dan varios ensayos para que ellas aprendan, y entonces en la siguiente podemos ver qué fue lo que hicimos en el laboratorio. Miren, la rata llegó muy bien, ¿sí? La siguiente, chava. Allí está, cuando llega muy feliz a la plataforma y se salva de esa situación, la sacamos de ahí, la volvemos a colocar en otra posición, la siguiente, y entonces aquí tenemos 8 ensayos graficados de una sesión en donde se entrenó. Entonces miren, se les dan 600 segundos, y a los 600 segundos la rata no llega a la plataforma, se le guía para que la encuentre, y por las claves que están afuera del laberinto, cada vez van haciendo menos tiempo en llegar a la plataforma, hasta que casi vuelan, ¿no? Se hacen campeonas olímpicas, y en promedio, en 10 segundos, en este tipo de laberinto, encuentran la plataforma. Entonces, una vez que aprendieron la tarea, como es el caso, nosotros inyectamos corticosterona en el estriado, y vimos que la corticosterona no le hace nada a este tipo de tarea. ¿Y por qué será? Pues queríamos demostrar que efectivamente el estriado no tiene que ver con esta memoria de tipo espacial. Y pues así fue. No hubo diferencias entre los diferentes grupos a los que se les inyectó la corticosterona inmediatamente después de que aprendieron la tarea. Entonces, lo siguiente que hicimos, y que está reportado en ese mismo artículo de la revista Learning and Memory, pues entrenamos ahora a las ratas en una plataforma visible, es decir, ahora el laberinto no tiene claves alrededor, y la plataforma tiene una sola clave que la rata ve y a la cual asocia con el salvarse y tiene que llegar a ella, ¿sí? Si me pasan la siguiente, pues hicimos de manera equitativa los mismos ensayos, que en este caso otra vez fueron 8, y la rata, como ustedes ven, el grupo de ratas va aprendiendo, ¿sí? Hasta que aquí el promedio no es de 10, porque es una tarea un poco más complicada, porque he de decirles que en cada ensayo la plataforma se va cambiando de lugar. Entonces la rata tiene que llegar por ese estímulo visual que está sobre la plataforma, pero siempre está en una localización diferente del cuadrante, de cada uno de los cuadrantes del laberinto. Y entonces inyectamos las dosis de corticosterona a grupos independientes, ¿y qué encontramos? Pues algo maravilloso, que la dosis de 5 nanogramos producía una facilitación de esta memoria. Es decir, si los receptores a glucocorticoides del estriado se activan cuando el sujeto tiene una experiencia, un aprendizaje de tipo de procedimiento, estos glucocorticoides tienen que ver con la formación de este tipo de memoria, ¿sí? Y bueno, todo esto y otros experimentos están publicados en este mismo artículo. Y entonces, si nos seguimos a la siguiente, pues nos empezamos a leer la literatura sobre esto de los sistemas de memoria, y algo que se ha visto en el campo es que el hipocampo y el estriado, pero la parte dorsomedial, porque el estriado, como ustedes ven en este esquema, es una estructura muy grande comparadas con otras estructuras cerebrales que están involucradas en el aprendizaje y la memoria, pues esta estructura se diferencia porque ciertas partes se conectan hacia la corteza y hacia otras estructuras, y entonces es sabido por muchos experimentos que tanto el hipocampo como el estriado dorsal medial tienen que ver con la memoria de tipo alocéntrica o espacial del lugar, y es una memoria flexible, capaz de modificarse. En cambio, el estriado, que es más dorsal y lateral, tienen que ver con la memoria egocéntrica de procedimiento o de respuesta, que es como estas actividades de andar en bicicleta, cocinar, manejar un auto, etcétera.
Entonces, pues quisimos hacer un experimento en donde pudiéramos dilucidar si ahora la parte dorsomedial del estriado participa en la memoria espacial, dado que nuestros resultados habían dicho que no. Y como ustedes saben, pues una rata en su ambiente natural necesita de estos sistemas para poderse guiar, específicamente del egocéntrico, para poderse esconder, buscar comida, etcétera, en su ambiente. Y bueno, si nos vamos a la siguiente, pues el experimento que Yahvé Lozano realizó como tesis de maestría, este chico muy inteligente y muy trabajador, y pudo lograr esta publicación. Cabe la pena decir que estoy muy orgullosa de él, porque él ahora estudia en la University London College, está por allá en Londres haciendo el doctorado, haciendo experimentos de electrofisiología, justamente sobre este modelo de la participación de las diferentes regiones del estriado. Y entonces él me dijo, bueno, Gina, ¿qué tal si ponemos la corticosterona, pero ponemos a competir al sistema en este laberinto? Y entonces vemos si la rata elige guiarse por la memoria espacial o la de procedimiento, y hacemos la administración de la droga. Y entonces eso fue lo que hizo. Y se dio cuenta que cuando se administra en esta área específica, que es la región dorsomedial del estriado, pues hay una facilitación de la memoria. Es decir, la rata llega más rápidamente que el grupo control a la plataforma. Y cuando se administra en una tarea de procedimiento, que es la de la clave sin claves externas, pues no hay facilitación de esa memoria. Entonces depende no solo de la estructura, sino de esa parte de la estructura, con qué otras áreas está conectada, sobre todo hacia la corteza, y su conexión con el hipocampo y con los demás ganglios basales, cómo pueda participar para almacenar cierto tipo de información. Si pasamos la siguiente, entonces, pues hasta aquí habíamos demostrado que la activación de los receptores a glucocorticoides es importante para la formación de la memoria, específicamente la del estriado para la formación de procedimiento, pero dependiendo del lugar que se active de ese estriado y con quién conecte. Y entonces ahora pensamos, bueno, el estrés no solo tiene que ver con la consolidación de la memoria, o sea, no solo aprendemos si nos estresamos, sino que puede ser que nos estresemos primero y luego querramos aprender, ¿no? Como cuando vamos a aprender en un examen y primero estamos muy estresados y tratamos de aprender y no podemos, ¿sí? O la otra circunstancia, cuando se nos estresa, no durante el aprendizaje, estamos aprendiendo, a lo mejor en el aula muy bien, o una experiencia, la consolidamos, pero resulta que el maestro dice, les voy a hacer un examen oral, y entonces el estrés viene justo antes de que evoquemos la respuesta, o sea, en otra etapa de la memoria que es aquí. Todo lo que vieron ahorita es sobre la consolidación, y ahora nos interesó estudiar esa manifestación del estrés durante la evocación. Y entonces lo que está haciendo Jazmín Parga, si me pasas la siguiente, es entrenar ratas en una tarea con plataforma visible, porque ya vimos que del estriado depende este tipo de formación de la memoria. Y si pasas la siguiente, las entrena otra vez los mismos 8 ensayos en una sesión, les cambia de lugar la plataforma. A veces esta gráfica es muy parecida a la primera que vieron, no siempre se ve igual porque depende de quién hace el experimento, de cómo lo hace, de cómo están las condiciones que estamos controlando alrededor, pero finalmente el grupo de ratas, todos los grupos de ratas aprenden la tarea y son diferentes del primer punto cuando se puso a la rata por primera vez en el laberinto. Y lo que hizo ahora Jazmín fue inyectar la corticosterona, pero no después de que la rata había aprendido, sino 48 horas después, cuando se le preguntó si recordaba la tarea. Entonces, media hora antes de volverla a poner en el laberinto y ver si recordaba la tarea,
se inyectó la corticosterona en el estriado. ¿Y cuál fue la sorpresa de Jazmín? Pues que con 10 nanogramos la respuesta ahora se deteriora. Es decir, el estrés causado por la tarea y la suma con la activación de los receptores por la droga que inyectamos produce un deterioro. Las ratas no encuentran la plataforma, se tardan muchísimo más tiempo y andan dando vueltas por todo el laberinto. Entonces, si el estrés es antes de la evocación, hay un deterioro de la respuesta, ¿sí? Un deterioro de la memoria. Esto se está utilizando mucho en modelos humanos, tanto la consolidación, pero más aún la activación de hormonas del estrés dura antes de la evocación, porque antes de la evocación permite producir modelos que puedan conocer los mecanismos de algunas patologías como sería el síndrome de postestrés traumático, que tampoco voy a abundar en él si no se nos va toda la hora, pero que sé que mañana hablarán un poco acerca de él. Y esto es, si se logra conocer estos mecanismos, pues se puede dar un tratamiento farmacológico a todos aquellos sujetos que están recordando una situación estresante y que no les permite vivir. Tal es el caso de aquellos que viven un tsunami, que están en una guerra, que fueron atracados, que fueron asaltados, ¿sí? Entonces, si se ha visto, y hay reportes varios en la literatura de grupos de trabajo con glucocorticoides y humanos, que si se manipula esta situación de las hormonas antes de que el sujeto recuerde, el sujeto puede dejar de evocar estas respuestas emotivas y puede dejar de estar recordando permanentemente, porque esas situaciones a muchos de estos pacientes, o mejor dicho a todos, no les permite vivir en armonía, ¿no? Entonces, pues esta es una pequeña demostración de que en el estriado esto es importante. Si me pasas la siguiente, pues finalmente las conclusiones entonces de este trabajo, ¿cuáles son? Primero, que existen múltiples sistemas de memoria. No podemos decir que todas las memorias son iguales, que todas las estructuras del cerebro se encargan de todas las memorias. Hay sistemas para cada uno de los aprendizajes y cada una de las memorias que se producen o se forman por esos aprendizajes. También algo muy bueno, que el estrés permite la formación de la memoria. Entonces, chicos, si sus maestros los estresan un poquito durante o después del aprendizaje, no se quejen, es porque ellos conocen esta literatura y saben que si no los estresan, no van a guardar la información, ¿sí? Segundo, que la activación de los receptores de glucocorticoides en el estriado, que es el trabajo que yo realizo en mi laboratorio, permiten la facilitación o el deterioro de la memoria y lo podemos usar entonces en contra o a favor. O sea, el estrés es bueno, pero también es malo, ¿sí? Y específicamente para el estriado, en la memoria de procedimiento. Y si Chava me pasa la siguiente, quisiera dejarlos con este mensaje que se lleven a casa, que es cuando tratamos de ejecutar y tenemos una ejecución muy baja o muy alta, estas condiciones dependen de nuestro nivel de estrés. Es decir, si nuestro estrés no es mucho, o sea, aquel maestro que le dicen barco y que no los estresa, ¿no? Pues van a estar así como durmiéndose, sin alerta. Entonces sí es importante el estrés. Si el estrés es un estrés moderado y óptimo, ustedes van a tener una ejecución óptima, muy buena. Y si el estrés es mucho mayor, va a producir no solo estrés, sino ansiedad. Y si es muy grande, desorganización, y entonces no vamos a aprender nada. Y bueno, pues esta es la curva con la que quiero dejarles para que la piensen y vean que el estrés no es solo malo, sino también puede ser bueno. Finalmente, si Chava nos pasa la siguiente,
quiero agradecer infinitamente a mis colaboradores de otros países y del instituto, al doctor Benno Rosendahl en Holanda. Algunos de estos experimentos los hicimos en colaboración con él. Al doctor James Magoo, que está en la Universidad de California trabajando arduamente todavía. Al doctor Roberto Prado Alcalá, quien ustedes ya conocieron por la plática anterior. A los doctores Díaz Muñoz y Luna Muñoz, que trabajan activamente en 2 laboratorios diferentes del Instituto de Neurobiología y con quienes estamos haciendo mediciones de Western blot, de corticosterona, sobre este modelo que les presenté. A todos mis alumnos, que son los que se merecen el reconocimiento porque son los que están trabajando mientras yo aquí estoy muy bonita platicándoles y todo, ellos están allá trabajando muy duro, que son Alexander de Colombia, que está haciendo el doctorado, Jazmín Parga, Cristina Siller, que son los 3 estudiantes de doctorado, 3 estudiantes de maestría, Viridiana, Penélope y Renata, que se recibe el viernes y ya está aceptada a hacer el doctorado, y 3 estudiantes de licenciatura, América, Gema y Ana. Muchas gracias a todos ellos. A los técnicos, que sin ellos no podríamos hacer estas gráficas bonitas, cuidar a nuestros animales, darles de comer, hacer peticiones y demás, que son Norma Serafín y Cristina Medina. A nuestro laboratorista, que trata a las ratas súper bien, les da agua purificada, los cuida del ciclo luz-oscuridad, de la temperatura, que deben tener en el laboratorio, que es Ángel Méndez. Y por supuesto, todo esto no sería posible si no tuviéramos dinero y si los donativos de Papidunam, de CONACYT, los donativos extranjeros como Yusimexus, no nos dieran dinero para poder llevar a cabo estas investigaciones. A todos ellos y a ustedes por escuchar la plática. La siguiente chava, muchas gracias. Hay como 5 minutos para preguntas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienen preguntas por allí? Lo que se les ocurra, ¿eh? Si no lo puedo contestar, digo que no puedo y ya. A ver. ¿Nada? ¿No les interesó el estrés o estuvo muy claro? Sí, doctora. Puesto. ¿Sí se oye? Vale. Gracias por la charla, me ha parecido muy interesante, los resultados no los conocía, así que he aprendido mucho con ellos. La pregunta era muy sencilla, ¿habéis probado, porque claro, yo conozco los trabajos de Magoo y él ha utilizado mucho propranolol para impedir los efectos, digamos, del estrés y bloquearlo? ¿Lo habéis probado en estriado? No lo conozco. Ay, muy linda pregunta. Mira, lo que hicimos es un estudio que no presenté por el tiempo, tomé los más representativos. Es un estudio que justamente, parece que me leíste la mente, estamos preparando y escribiendo ahorita para su publicación. No lo inyectamos en el estriado, sino que inyectamos el propranolol en la amígdala e inyectamos la corticosterona en el estriado para ver si esta actividad del estriado depende de la amígdala. Y la respuesta es que sí. Yo no pensaba que eso iba a ocurrir, o sea, no se me hubiera imaginado que el estriado realmente dependiera. De hecho, creo que lo que yo iba a responder era no depende de la adrenalina, de la noradrenalina, de la amígdala. Y entonces ahora a mí me queda mucho más claro que la amígdala efectivamente es la directora de una orquesta. Como la orquesta que van a ver hoy en la noche, ahí hay un director, acuérdense, ese director es la amígdala. Si no está el director, las demás estructuras no hacen su función para formar la memoria. Entonces también lo es para el estriado, aunque sea la memoria de procedimiento. Y eso lo hizo Vero González como tesis de maestría. Fue un trabajo muy arduo haciendo esta combinación y espero a fin de este año lo podamos ver publicado. Te agradezco mucho la pregunta. ¿Alguna otra? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues agradecemos la participación de la doctora Gina Lorena Quirarte y hacemos entrega de su constancia de participación.
Y les recuerdo, chicos, no hay preguntas tontos. Más tontos somos si nos quedamos con esas preguntas y sobre todo teniendo la calidad de estos ponentes que les pueden preguntar lo que quieran. A mí no, pero a ellos sí. Gina, muchas gracias por tu excelente presentación y compartir con nosotros todas estas cosas tan interesantes. Te hacemos entrega de un presente por parte de los organizadores y del Centro Universitario de los Lagos. Muchas gracias. Pues, Universidad Internacional de Verano 2014.